Un objetivo central del proceso de reforma en América Latina ha sido el reemplazo de los sistemas escritos vigentes con anterioridad a este por procesos de carácter oral. El paradigma de este cambio ha estado constituido por la introducción del juicio oral público y contradictorio como centro del proceso, a tal punto que muchas veces la reforma procesal penal es identificada con la introducción del juicio oral o el establecimiento del juicio oral por primera vez en serio en nuestros países. Es así que, no obstante, los diversos problemas que la consolidación del juicio oral ha experimentado en la región, hoy día me parece que nadie puede discutir que el juicio oral es un componente central e indispensable de un proceso penal moderno que se quiere adecuar a los estándares mínimos que establece el debido proceso. De hecho, los códigos reformados, aun cuando muchos lo hacen con bastantes problemas, todos regulan al juicio oral como el centro del proceso, reconociendo precisamente que este es un componente indispensable en un proceso penal moderno y garantista. Sin embargo, el impacto que ha tenido la reforma en cuanto a establecer la oralidad a nivel del juicio no se ha producido o no ha sido equivalente en lo que tiene que ver con la introducción de la oralidad como metodología de trabajo en las etapas anteriores o previas al juicio. La regla general en este sentido en la región es que no existe instalado un sistema de audiencias orales en las etapas preliminares del juicio para tomar decisiones relevantes del proceso. La falta de oralidad en estas etapas preliminares me parece obedece fundamentalmente a tres consideraciones, algunas de las cuales vamos a revisar con más detalle en el desarrollo de este módulo del programa de e-learning. La primera de ellas tiene que ver con defectos o problemas de diseño normativo, es decir, en muchos casos la falta de oralidad en las etapas anteriores tiene que ver con que muchos códigos o no regulan esta metodología de trabajo como forma actual como forma habitual de trabajo de los operadores del sistema, o derechamente excluyen o prohíben derechamente que esta sea la metodología de trabajo para los jueces, fiscales y defensores. Pero en muchos casos los problemas no tienen que ver con el diseño normativo de los procedimientos ni los códigos procesales penales, sino más bien tienen que ver con que en contextos de diseño normativo adecuado, las prácticas de los actores han pervertido el sistema y han hecho que un sistema que estaba diseñado para tener audiencias, en definitiva, reproduzca la lógica del expediente y las audiencias o no se realicen o sean audiencias que no cumplen con los requisitos básicos o los elementos esenciales para poder catalogarlas en cuanto tales. Y finalmente, una tercera línea de problemas tiene que ver con que en muchos casos la no realización de audiencias se vincula más bien a defectos en la gestión del sistema más que a normas o prácticas de los actores. Muchos códigos regulan expresamente audiencias en etapas preliminares, los actores están debidamente capacitados y concientizados en términos de la necesidad que tienen de ser realizada esta audiencia, pero la gestión del sistema en su conjunto no está pensada para realizar audiencias. Como veremos más adelante en este programa, la realización de audiencias orales también tiene un impacto central en cómo concebimos el trabajo de las instituciones. No es lo mismo cómo definimos el trabajo de los tribunales para realizar audiencias que cómo definimos el trabajo de los tribunales cuando su producto va a ser la confección del expediente. En este contexto, en un contexto de problemas en la instalación de la oralidad, este módulo va a pretender fundamentalmente satisfacer tres objetivos básicos. En primer lugar, vamos a intentar fijar una imagen acerca del significado real y concreto que tiene la instalación de un sistema oral en las etapas preliminares anteriores al juicio, básicamente una imagen acerca de qué es lo que significa tener un sistema de audiencia. En segundo lugar, vamos a analizar cuáles son las características o componentes que constituyen una audiencia y finalmente vamos a entregar ciertas herramientas teóricas y prácticas que permitan la efectiva instalación de un sistema de audiencia en los respectivos procesos de reforma. En concreto, el objetivo de esta primera lección va a ser revisar el significado de una audiencia. ¿Qué es lo que constituye una audiencia en un sistema acusatorio oral, particularmente pensando en las etapas preliminares o anteriores a la realización del juicio? En este contexto, una primera idea general que hay que tener presente es que normalmente a un sistema oral, un sinónimo de sistema oral es un sistema de audiencia.
Y un sistema de audiencias se caracteriza porque la metodología central para la toma de decisiones judiciales está precisamente constituida por el hecho de una audiencia. Las decisiones judiciales solo se toman como consecuencia de la realización de una audiencia o son el resultado final de un trabajo realizado en una audiencia. Esto lo diferencia de la metodología existente en el contexto de los sistemas inquisitivos, que era la metodología del expediente, es decir, de las decisiones que se tomaban como consecuencia del intercambio de información escrita que hacían llegar las partes al tribunal y que se hacían registrar o constar en un expediente, que era el material sobre el cual luego el juez tomaba la decisión. En este contexto, me parece que tres son las ideas centrales que constituyen a una audiencia para poder ir caracterizándola con más detalle. En primer lugar, una audiencia o un sistema de audiencia se caracteriza por ser una metodología de toma de decisión judicial. Lo que busca el sistema de audiencia es permitir establecer un formato, un método para que los jueces tomen decisiones relevantes acerca de las cuestiones que son puestas, ¿cierto?, que las partes ponen para que él resuelva. Entonces, primera idea, la audiencia es una metodología para tomar decisiones judiciales. Segunda idea central, la audiencia es una metodología para la producción de información que va a servir de base para la toma de decisiones. En consecuencia, con la audiencia no solo pretendemos que un juez tome decisiones, sino que va a ser la instancia en la cual las partes que están solicitando o se están oponiendo a algo van a poner información relevante sobre la cual el juez tiene que decidir. Y en tercer lugar, la audiencia es una metodología que va a operar fundamentalmente sobre la base de reunir a todos los actores involucrados en esta decisión, a quien pide la decisión, a quien se opone o tiene reserva respecto a esa decisión y a quien finalmente tiene que resolver, una reunión de todos estos actores y permitir que en presencia de todos ellos entonces se genere un intercambio verbal de información relevante para la adopción final de la decisión que se discute. A la luz de estas tres componentes básicos o estas tres ideas centrales que constituyen la audiencia, uno puede identificar que la audiencia fundamentalmente cumple con cuatro funciones. En primer lugar, la primera función es que la audiencia va a permitir producir información de alta calidad para la toma de decisiones. Y la información va a ser de alta calidad básicamente en virtud del escenario de contradicción y de interacción que se genera en la audiencia. La lógica del sistema de audiencia es que la presencia de las partes va a hacer que la posibilidad que ellas tienen de controvertir los hechos y los argumentos que cada una presenta va a ir depurando la calidad de la información y en consecuencia la base sobre la cual un juez va a tomar la decisión es de mucho más alta calidad. Y esto se vincula con la segunda función que tiene un sistema de audiencia, que es también producir decisiones judiciales de la más alta calidad posible. Fundamentalmente sobre la base del hecho de que un juez que presencia un debate en el cual por la contradicción, por la interacción que existe entre las partes, produce información de calidad, va a estar en mejores condiciones también para tomar una decisión de mayor calidad que es la metodología del expediente o el intercambio de papeles. Estas son las dos primeras funciones. Hay una tercera función muy relevante de un sistema de audiencia o de las audiencias que tiene que ver con generar un entorno en el cual las partes pueden razonablemente ejercer sus derechos en el proceso. La audiencia, como vamos a ver hoy en día, es considerada aquel espacio legítimo en donde las partes pueden ejercer sus derechos y, por así decirlo, el sistema puede cumplir con el programa normativo del debido proceso. Fuera del entorno de las audiencias existen muchos problemas para satisfacer garantías básicas asociadas a un sistema procesal penal moderno, como por ejemplo el derecho a la contradicción o la inmediación. Y finalmente, en cuarto lugar, la última función que cumple una audiencia, un sistema de audiencias, tiene que ver con resguardar la publicidad de las decisiones que toma o se adoptan en un sistema de justicia criminal, que también es un valor muy central. Nos interesa que el sistema de justicia criminal reciba información relevante, y de alta calidad, tome decisiones también de alta calidad, dé un escenario a las partes para que éstas puedan ejercer sus derechos, pero también genere una imagen de que las decisiones que toma son legítimas y son de acuerdo con los mandatos que se contienen en la Constitución y en las leyes. Y esto solo se logra
cuando la gente puede acceder a la forma en cómo se toman las decisiones. Esto es, ¿cierto?, a través de poder observar cómo se toman las decisiones y fundamentalmente el único mecanismo, metodología que permite la observación y el aprendizaje de cuáles son las decisiones que se toman es la metodología de audiencias. Esclarecidas cuáles son las ideas centrales que se encuentran detrás de la noción de audiencia y también cuáles son las funciones que cumple esta metodología de trabajo, lo que me interesa que revisemos ahora brevemente son los componentes que integran a esta noción de audiencia. El primero de estos componentes es la oralidad. Las audiencias se caracterizan por ser audiencias orales. La oralidad significa que la comunicación entre las partes que intervienen en la audiencia, y con esto me refiero tanto al juez como al fiscal o el defensor o los abogados que cumplan otros roles en ella, se realiza fundamentalmente a través de la entrega verbal de información, el intercambio de información verbal. Sin embargo, y desde ya es necesario enfatizarlo, la pura expresión verbal no constituye oralidad efectiva. Un ejemplo clásico de pseudo-oralidad es cuando uno lee un documento. Ahí hay manifestación verbal de información, sin embargo, no hay comunicación efectiva en formato oral. Lo que uno está haciendo es básicamente reproducir un documento que está escrito con anterioridad. Lo que caracteriza a la oralidad es que toda la información se produce, por así decirlo, originalmente en el intercambio verbal del momento. Un segundo componente de las audiencias tiene que ver con la inmediación. La inmediación significa, en primer lugar, el contacto directo que va a haber entre el juez, es decir, quien toma la decisión, y las partes. Pero además significa que la decisión que va a tomar el juez se va a basar exclusivamente en la información que fue aportada por las partes en la audiencia respectiva. Cada vez que un juez adopta una decisión sobre la base de información que no fue debatida en las partes, en realidad no nos tomamos en serio la inmediación, porque el juez va a considerar elementos extra audiencia, fuera de la audiencia, para tomar la decisión que se le ha solicitado, y en consecuencia estamos vulnerando, ¿cierto?, el hecho de que las partes tengan un derecho formal en el juez una cierta convicción que lleve a resolver la cuestión que se les está pidiendo. Una tercera característica que ya hacía referencia tiene que ver con la publicidad. Las audiencias se caracterizan por ser públicas, es decir, por el hecho de que permiten que cualquier persona interesada pueda ingresar a la sala de audiencia y pueda observar cómo se toman las decisiones. Esto, por cierto, incluye a las partes en el proceso, fiscal, defensor, imputado, víctima, pero también terceros ajenos al procedimiento. Cualquier ciudadano que pueda querer observar cómo la justicia criminal toma las decisiones. El hecho de que sea pública no quiere decir que no haya casos muy excepcionales en los cuales puede haber restricciones a la publicidad. Nos referiremos a este punto más adelante en este módulo. Sin embargo, la idea que me interesa sentar es que no obstante estas excepciones, la regla general es que en principio una audiencia en una etapa preliminar puede, ¿cierto?, ser objeto de escrutinio público. Cualquier persona interesada puede observarla y esta es parte de un componente central que las caracteriza. Un cuarto componente se refiere a la contradictoriedad de las audiencias, es decir, entender a las audiencias fundamentalmente como un debate intenso entre las partes que comparecen a ellas. La audiencia se caracteriza por generar un escenario en el cual las partes pueden controvertir intensamente tanto la información que presentan como los argumentos que se presentan que, por así decirlo, le ofrecen al juez las alternativas para resolver la cuestión que es sometida a su decisión. Una audiencia se caracteriza por permitir este espacio de interacción y controversia, porque esto es lo que veíamos, depura la calidad de información y en definitiva produce decisiones judiciales de más alta calidad. Junto con la oralidad, la inmediación, la publicidad y la contradicción, que son además valores compartidos, ¿cierto?, por el modelo juicio oral, la audiencia está compuesta por un conjunto de aspectos que podríamos denominar aspectos de dinámica de la audiencia. La audiencia tiene varios actores que intervienen en ella y analizaremos con más detalle adelante en este mismo módulo cuáles son los actores necesarios. También supone que estos actores cumplan funciones muy diversas, muy acotadas o muy específicas.
Supone que se genere una interacción entre ellos, no solo en un formato de contradicción, sino que en un formato de comunicación que va depurando la información, va aclarándola para que el juez pueda tener cierto mayor detalle de lo que es relevante para poder resolver. Supone también un cierto formato en la acreditación de las cuestiones que las partes señalan, de las afirmaciones que las partes hacen y de los hechos que las partes quieren que se den por probados para efectos de que se pueda formar una convicción en el juez. Supone también un cierto formato en cómo se tiene que ocupar el material escrito existente en los procesos. Supone también un cierto formato en cómo los jueces tienen que adoptar y fundamentar las decisiones que les son solicitadas en la audiencia. Todos estos aspectos de dinámica van a ser objeto de análisis más detallado. Por ahora, me parece que el punto relevante de destacar es que esta metodología de audiencia puede ser ocupada extensivamente durante la etapa preliminares al juicio. Uno de los defectos de muchos códigos procesales penales en la región es que solo contemplan como una audiencia oral, el juicio oral o eventualmente la etapa de preparación de juicio oral o denominada audiencia intermedia. Sin embargo, esta metodología que hemos descrito puede ser utilizada intensivamente o extensamente para tomar cualquier tipo de decisión judicial relevante que las partes soliciten sea adoptada en las etapas anteriores al juicio, ya sea en la etapa de investigación o instrucción o en la etapa intermedia. La complejidad, por cierto, de la audiencia va a variar dependiendo de la complejidad de las decisiones que se soliciten. En algunos casos, cierto, la audiencia no solo va a resolver una cuestión, sino que muchas cuestiones. En otros casos, la complejidad va a venir dada por el hecho de que la cuestión que se está resolviendo es muy sofisticada. Por ejemplo, una exclusión de prueba. Es un tipo de debate mucho más complejo que un debate destinado a aprobar un acuerdo de reparación o una conciliación entre las partes. Consecuencia, el decir que la audiencia es una metodología que puede ser ocupada extensivamente en el proceso, no quiere decir que las audiencias no tengan distintas dinámicas, ¿cierto? O distintos niveles de complejidad, duración u objetivos. Esto hay que reconocerlo. El punto que quiero afirmar es que todas las cuestiones, complejas o no, pueden ser resueltas en audiencia. Pero todo esto puede parecer un poco abstracto. Sin lugar a dudas que describir teóricamente qué es lo que es una audiencia y las potencialidades de su uso, sus características y sus componentes son difíciles de comprender discursivamente. Probablemente la mejor forma de entender y de ver cómo se operacionalizan estas características es que observemos algunas audiencias. Y a continuación lo que vamos a ver es dos ejemplos distintos de audiencia, de dos sistemas distintos, que reflejan modelos de audiencia que son perfectamente posibles de instalar en nuestras respectivas legislaciones. El primer ejemplo de audiencia que vamos a ver corresponde a una audiencia realizada en el contexto del sistema de justicia criminal norteamericano. No se trata de una audiencia real grabada por camarógrafos, sino que se trata de una audiencia tomada de una película comercial denominada Justicia Criminal, pero que es una película que refleja con bastante fidelidad la dinámica y la forma en que efectivamente se realizan audiencias en etapas preliminares en el sistema procesal penal de dicho país, particularmente en el caso de la película del estado de Nueva York. La información relevante que hay que tener presente para entender lo que vamos a ver es que la persona detenida, cuyo nombre es Jesse Williams, ha estado detenida por un plazo de aproximadamente 48 horas, al cabo del cual tiene el derecho de ser puesto a disposición de un juez. Previamente a esta audiencia que vamos a observar, que se produce precisamente en este plazo de 48 horas, Jesse Williams ha tenido la oportunidad de entrevistarse con su defensor, quien le ha informado con bastante detalle cuáles son los cargos que se le imputan por los cuales se le ha detenido y con quien ha tenido oportunidad de intercambiar información relevante para efectos de las cuestiones que se van a debatir en esta audiencia. Esta audiencia tiene fundamentalmente dos objetivos. Por una parte, formularle los cargos a Jesse Williams, al detenido, comunicarle cuáles son los cargos por los cuales se le está persiguiendo criminalmente y, en segundo lugar, discutir la procedencia de medidas cautelares, particularmente el tema de su libertad bajo palabra o bajo fianza.
A continuación, veremos el ejemplo de la película Justicia Criminal. Próximo caso. José Santiago, adelante. José Santiago, acusado de violar la ley penal 120.00 y 120.15. Lárgate, Michel, están tocando mi canción. Los calenté para ti. Gracias. ¿El abogado hace a un lado la lectura? Así es. ¿Podemos disponer de esto? ¿Qué dice la gente, señor Crossley? Conducta desordenada, juez. Golpeó a la mujer. ¿Qué tan herida está? Su rostro está hinchado y enrojecido. Pues ella rehusó atención médica. Este caso pide una CD. ¿Cuál es la relación entre ellos? Marido y mujer, su señoría. ¿Cuánto tiempo hace? 2 semanas. Y puede decirse que la luna de miel terminó. Pero juez, en la comisaría ella dijo que no quería acusarlo. ¿Y bien, señor Crossley? Vamos, Crossley, mírelo como un regalo de bodas a la pareja. Bien, con una protección. El caso se levanta ante una suspensión. Le advierto, señor Santiago. Si vuelve a acercarse a su esposa con algo más de amor en su corazón, tendrá que responder ante esta corte. Próximo caso. Jesse Williams, adelante. Jesse Williams, adelante. Jesse Williams, acusado de violar las leyes penales 160.15 y 120.10. Bajo la queja de Denise Moore, abogado, ¿hace a un lado la lectura? Correcto. Lo escucho, señor Crossley, sobre la fianza. Su señoría, este es un caso muy fuerte. La demandante fue robada con un cuchillo, cortada en el rostro, recibió 63 puntos y pasó 5 días en el hospital. Reconoció al acusado en una foto y lo identificó en una alineación. Su historial dice que estuvo en la penitenciaría, así que se enfrenta a una condena considerable y tiene motivos para no volver ante la corte. También la Agencia de Justicia Criminal no pudo establecer los nexos del acusado con la comunidad. Por lo tanto, la ley solicita una fianza de $10.000. Señor Ringgold. Primero, juez, no se han establecido nexos comunitarios del señor Williams porque su madre, quien está sentada en la segunda fila, estuvo aquí en la corte los últimos 2 días y verificó ya toda la información, incluyendo el hecho de que el señor Williams iba a iniciar trabajo en una estación Es más, juez, creo que lo más significativo sobre la hoja del señor Williams es que nunca ni una vez rompió su palabra. Efectúa todas sus presentaciones ante la corte. Acerca de la alineación, el señor Crossley confirmará que mi cliente fue voluntariamente a la comisaría y cooperó totalmente. ¿Fue así? Sí, ellos no me... Así parece. Mire, juez, no minimizaré el crimen, pero debe recordar que es un caso de identificación de un testigo y tiene lugar en una callejuela oscura. A la mujer la cortan cerca al ojo, así que obviamente hay un impacto en su habilidad para identificar al asaltante. Además, su señoría, 229 es un sitio de crack. Así que es una deducción lógica que cualquiera allí a las 2 a.m. está comprando crack. Así que hay reservas en cuanto a la credibilidad de la demandante y si hay o no posibilidad de error. Así, juez, que dado que el señor Williams nunca faltó a sus citaciones en la corte, lo apropiado sería otorgarle fianza bajo palabra. Lo siento, abogado. No será así. Fijo una fianza en bonos de 5.000 o 2.500 en efectivo. Supongo que querrá en diciembre. Sí, juez. Será en diciembre, día 4. Siguiente caso. Carl Peterson, adelante. Hablaré con su madre. Carl Peterson, acusado. Hay algunas observaciones generales que hacer antes de que entremos al análisis detallado de esta audiencia. Técnicamente, ustedes observaron más de una audiencia. Observaron 2 audiencias, porque cuando se ve a Jesse Williams ingresando al tribunal, se inicia la audiencia de José Santiago. En realidad, este es un punto importante tener presente porque la sucesión de audiencias les permite a ustedes observar que en un sistema como este, las audiencias se organizan en serie. Audiencias que tienen distintos objetivos, pero todas ellas vinculadas a cuestiones que se debaten en las etapas preliminares en el juicio. También es posible observar una práctica tremendamente estandarizada en el funcionamiento del tribunal y los demás actores. De hecho, como ustedes pueden observar, si bien es cierto, uno de los objetivos de la audiencia era formularle cargos al imputado Jesse Williams, esto se hace de una manera tremendamente rápida e informal. Se lee, ¿cierto?, las normas del código que se le imputan y se le pregunta al abogado defensor si hace o no, si deja o no de lado la lectura de los cargos y el defensor dice que sí. Básicamente porque en una porción que no hemos visto, el defensor informó con detalle a Jesse Williams de cuáles eran estos cargos y en consecuencia lo consideraba innecesario perder tiempo en eso y más bien lo que prefiere es pasar rápidamente a la discusión de las medidas cautelares.
Y en tercer lugar, un tercer tema que me interesa destacar es que en ambas audiencias se puede observar un entorno de interacción bastante informal entre los distintos actores. La audiencia no es tanto un intercambio formal de palabras, sino más bien una conversación destinada a producir información relevante para quien tiene que decidir. A continuación, vamos a ver un segundo ejemplo tomado de un modelo distinto. Se trata de una audiencia realizada ante un juez de garantías en el contexto del sistema procesal penal reformado chileno. En el caso que vamos a apreciar ahora, que es una audiencia realizada en la ciudad de Coquimbo, ante uno de los jueces de garantía de Coquimbo, es una audiencia real filmada para los efectos de este curso. ¿Cuál es la información relevante que ustedes tienen que tener presente para entender lo que a continuación vamos a observar? La persona del imputado ha sido detenida y el fiscal tiene, dentro de un cierto plazo, la facultad de decidir si va a formalizar la investigación, es decir, formular cargos en contra del imputado o simplemente no va a continuar adelante con la persecución penal. Si es que va a formular cargos, el fiscal, junto con ello, tiene un conjunto de opciones estratégicas para seguir adelante en el caso. Por ejemplo, pedir medidas cautelares u otras. En la audiencia que vamos a ver, fundamentalmente vamos a ver que hay tres objetivos. En primer lugar, la audiencia tiene por objeto que el imputado, que comparece por primera vez al tribunal, acepte la designación de defensor que él está haciendo el tribunal, que se trata de un defensor de oficio provisto proveído por el Estado. En segundo lugar, el segundo objetivo de esta audiencia va a ser permitirle al fiscal formular los cargos en contra del detenido, lo que en el contexto del sistema procesal penal chileno se llama la formalización de la investigación. Y en tercer lugar, se va a discutir la continuación del procedimiento, específicamente en la modalidad de suspensión condicional del procedimiento o suspensión del procedimiento a prueba, como se llama en otras legislaciones. A continuación, entonces veremos la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en Chile. Damos inicio a la audiencia citada para el día de hoy, a la que comparece el imputado Alfonso Hernán Castillo Cortés, cédula de identidad número 11.439.294-4, nacido el 15 de diciembre de 1968. Don Alfonso Hernán Castillo Cortés se le ha designado para su defensa al abogado defensor penal público de esta ciudad, don Román Celaya Ríos. ¿Usted acepta la designación de abogado defensor? Sí. De todas maneras, le advierto que usted siempre tiene la posibilidad de designar en cualquier etapa del procedimiento otro abogado. ¿Está claro? Sí. Comparece el defensor ya individualizado y por el Ministerio Público el fiscal don Rodrigo Lavarra Cauceño. Fiscal, tiene la palabra. Señoría, gracias. El Ministerio Público formaliza en contra del señor Castillo Cortés por el siguiente hecho: que el 1 de mayo del presente, alrededor de las 20 horas, el imputado en compañía de otros dos sujetos no identificados procedió a sustraer 8 cadenas de fierro armadas de 6 metros de largo de propiedad de la víctima Ana María Aracena Campuzano, domiciliada en Jorge Medina Esteves, 2303 Villa La Cantera, loteo 2 Coquín. Para sustraerla, el imputado previamente concertado, como señalaba, procedió a escalar una pandereta del sitio colindante al inmueble de la víctima, sacando las especies por encima de la misma, cargándolas en un camión, dándose a la fuga. Cabe precisar, señoría, que el domicilio de la víctima es un sitio contiguo y las cadenas se encontraban en un sitio iriazo que queda colindante al domicilio, pero constituye un sitio aparte. A ver. Lo que pasa, señora, es que es un terreno grande. ¿Ya? Y ella tiene la casa en una parte y hay una pared y estas cadenas estaban en otra sección, en un sitio aparte. El sitio contiguo, o sea, el sitio está contiguo a la casa de la víctima, pero está en un sitio separado. Con cierre independiente. Ya. A juicio del Ministerio Público, estos hechos configuran el delito de robo de especie en lugar no habitado de conformidad al artículo 432 en relación al artículo 442, número 1 del Código Penal, hecho que se imputa al señor Castillo Cortés en carácter de autor de delito consumado. ¿Está claro? Sí. ¿Está clara la formalización? ¿Peticiones? Señoría, proponer al tribunal la suspensión condicional del procedimiento, toda vez que el imputado no cuenta con antecedentes penales y la pena probable permitiría esta solución de conformidad al artículo 237. Se proponen como condiciones
las de la letra F y G del artículo 238, toda vez que las especies fueron recuperadas en su totalidad en poder del imputado y las entregó voluntariamente. El lapso de tiempo que se propone, su señoría, al tribunal es de 18 meses y la letra F es acudir una vez al mes, los 5 primeros días de cada mes, a las dependencias del Ministerio Público y registrar su firma en el libro que se lleva al efecto y fijar el domicilio en el domicilio actual de Aconcagua 1479 Tierras Blancas, Coquimbo, por el mismo lapso de tiempo. Una vez al mes dentro de los 5 primeros días de cada mes. Fijar domicilio, ahora vive en Aconcagua. 1479 Tierras Blancas, Coquimbo. Defensor. Señoría, esas fueron las condiciones que se conversaron previamente con el fiscal, con las cuales el imputado manifestó estar de acuerdo, así que no hay ninguna objeción frente a la solicitud hecha por el fiscal. ¿Usted está de acuerdo en la suspensión condicional del procedimiento? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Usted se da cuenta que va a tener que quedar cumpliendo estas condiciones que señala el fiscal durante 1 año y medio? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Usted sabe de todas maneras que tiene derecho a un juicio? ¿O prefiere la suspensión condicional? No estoy de acuerdo con lo... ¿Está de acuerdo con la suspensión condicional? Entonces, el tribunal tiene por formalizada la investigación por los hechos que han sido expuestos en esta audiencia por el señor fiscal del Ministerio Público y que se han calificado como el delito de robo en lugar no habitado, previsto y sancionado en el artículo 442, número 1 del Código Penal. En segundo lugar, en cuanto a la suspensión condicional del procedimiento, atendido los antecedentes expuestos en esta audiencia, especialmente el hecho de que el imputado fue formalizada la investigación en su contra por un delito de robo en lugar no habitado y que, presentado el extracto de filiación y antecedentes del imputado, este no tiene anotaciones penales en su extracto, por lo que hay que considerar entonces que en el caso de dictarse una eventual sentencia condenatoria, en este caso le beneficiaría la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, por aplicación del artículo 68 del Código Penal, al beneficiarle un atenuante y no evidenciándose de la formalización de la investigación la concurrencia de agravante alguna, el imputado no sería condenado a una pena que excediera de los 3 años, por lo cual corresponde acceder a la petición de suspensión condicional del procedimiento. Y atendido a que existe acuerdo entre los intervinientes respecto de las condiciones impuestas, este tribunal decreta la suspensión condicional del procedimiento por el término de 18 meses a contar de la fecha en que esta resolución quede ejecutoriada, periodo durante el cual el imputado quedará sometido a las siguientes condiciones previstas en las letras F y G del artículo 238 del Código Procesal Penal. Esto es, el imputado deberá presentarse una vez al mes dentro de los 5 primeros días de cada mes. Vamos a modificar esto en el sentido de que va a quedar dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes en las oficinas de la Defensoría Penal Pública de esta ciudad, ubicada en Dr. Marín 302. De la Fiscalía. ¿Ah? De la Fiscalía, no de la Defensoría. De la Fiscalía Local de esta ciudad. Dr. Marín 302, y usted deberá firmar el registro que se lleva al efecto a fin de que quede asentada su comparecencia
ante la Fiscalía Local. Además, el imputado deberá fijar un domicilio y deberá comunicar cualquier cambio de este al Ministerio Público. ¿Qué domicilio va a fijar usted? En mi caso, Aconcagua 1479. Aconcagua 1479. 1479. Si usted modifica ese domicilio, debe comunicarlo al señor fiscal. ¿Está claro? Correcto. Ya. Eso para los efectos de la suspensión condicional. Pero además tengo que advertirle lo siguiente. En conformidad al artículo 26 del Código Procesal Penal, usted también debe fijar un domicilio para los efectos del tribunal. ¿Va a fijar el mismo? Aconcagua 1479. Ya. Lo apercibo con lo dispuesto en la disposición legal que le he señalado, en el siguiente sentido. Si este domicilio de Aconcagua 1479 no existe o sencillamente es inexacto, entendiendo este tribunal que basta para que sea inexacto el hecho de que le borren el número o no existe el número en la casa, ¿tiene el número su casa afuera? En este momento no, porque es como si hubiera pintado la casa. Entonces asegúrese de que le pinten el número a la casa. ¿Ya? Correcto. Ya. Si el domicilio es inexacto, no existe, usted se cambia de domicilio sin comunicarlo al tribunal, el tribunal se encuentra facultado entonces para notificarle todas las resoluciones que se dicten por el Estado Diario, que es una forma especial de notificación que consiste en un letrerito que se publica en el primer piso donde aparece el número de su causa y su nombre. Si algún día aparece su nombre y el número de su causa en ese letrerito, quiere decir que le estamos notificando algo. Incluso podría citarlo a través de ese letrerito si es que usted modifica el domicilio o si sencillamente se niegan a recibir las citaciones en su domicilio. Esto se lo señala porque es de común ocurrencia que los parientes, creyendo que hacen un favor, cuando vamos a citar a la gente, rechazan las citaciones y dicen que ya no vive ahí, que se fue hace un par de meses, que no tienen la menor idea de dónde está viviendo. ¿Está claro? Sí, estamos claros. Listo. Por concluida la audiencia. Algunas observaciones generales a la audiencia que acabamos de revisar. Se trata, sin lugar a dudas, de un modelo que parece un poco más rígido que el anterior respecto tanto de las relaciones de los intervinientes como de la formalidad, ¿cierto?, que se produce en la audiencia, en la sala del tribunal. Esto marca una diferencia importante con una relación mucho más informal que se da en el caso de Jesse Williams. En segundo lugar, me interesa destacar que no obstante ser una audiencia que presenta rasgos más formales, en todo caso se trata también de una interacción entre las partes destinada a generar información relevante para la toma de varias decisiones sobre el caso. Y en este sentido, la esencia de la audiencia se mantiene. Recordemos que habíamos visto que la audiencia era una metodología para tomar decisiones judiciales y para producir información de alta calidad que permitiera estas decisiones judiciales. Y estas características están presentes en las dos. Veamos algunas comparaciones más específicas entre ambas audiencias para marcar la diferencia entre uno y otro modelo. En primer lugar, tal vez algo que resulta muy llamativo es la rapidez de ambas audiencias. El modelo del sistema norteamericano, visto en el caso de Jesse Williams, es de un modelo extremadamente rápido de funcionamiento. Si ustedes toman el tiempo que tomó esa audiencia, esta duró aproximadamente 2 minutos. En cambio, van a ver que en el caso de la audiencia realizada ante el Tribunal de Garantías de Coquimbo en Chile, dura aproximadamente 9 minutos. Si bien es cierto, esta segunda audiencia tiene más objetivos y hay más decisiones que se adoptan, de todas maneras da cuenta que, ¿cierto?, hay una dinámica distinta que se traduce en una extensión más larga en el tiempo. En mi opinión, este elemento de mayor extensión se vincula, entre otras cosas, pero se vincula muy fundamentalmente con el nivel de formalidad que hay en las relaciones. Mientras más informales sean las relaciones de los intervinientes, más ganancias hay de tiempo. Mientras mayor formalidad hay en las relaciones, esto se paga en costos de extensión. Si es que el abogado puede relacionarse muy directamente, muy francamente con su contraparte y con el juez, no tiene que gastar tiempo en formalismos o ritualidades de cómo dirigirse, lo que ahorra mucho tiempo. Esto, que puede ser o parecer una observación muy pedestre, es muy relevante cuando uno analiza los grandes números de un sistema. Cuando una audiencia que podría haber durado 5 minutos, dura 10 minutos por estas formalidades, y uno esto lo multiplica por cientos o miles de audiencias, esto puede eventualmente significar
grandes ahorros para el sistema o, al contrario, tremendos gastos innecesarios para el sistema debido a que se podría haber hecho lo mismo con la misma calidad en la mitad de tiempo y por eso es importante relevarlo. En segundo lugar, y muy vinculado, tiene que ver con los niveles de informalidad. Veíamos que en ambos se produce una interacción, pero sin lugar a dudas en el caso chileno esta interacción es un poco más formal. El punto que quiero destacar no es recomendar que tiene que ser de una u otra forma, pero que la informalidad también tiene aparejado costos. No me parece que la informalidad se refleje en que se produzca información de menos calidad o la decisión sea de menos calidad. En el caso norteamericano, que aparece como una audiencia extremadamente informal, la información que introducen las partes en muy breve tiempo es de alta calidad. Consecuencia, lo que quiero romper es el mito de que mientras mayor formalidad, mejor el resultado. Estos no son dos cuestiones que estén de la mano, pero sí hay una estrecha relación entre mayor formalidad y mayor tiempo, como veíamos anteriormente, y eso sí es importante tenerlo presente porque eventualmente se puede producir en un problema en la organización masiva de audiencias. En ambos casos, fíjense, ambas audiencias trabajan sobre la base fundamentalmente de información. Pero se trata no de cualquier tipo de información, no de argumentos generales y abstractos presentados por las partes, sino que se trata de información específica del caso, muy precisa, muy concreta, y que además se trata de una información que es relevante para la materia que el tribunal tiene que decidir. Lo que permite que ambas audiencias, aunque una sea más larga que otra, se resuelvan en un tiempo bastante corto, porque en el caso chileno es una audiencia de 9 minutos que resuelve 3 temas importantes. Lo que permite esto es que las partes focalizan muy bien la información que presentan. Las partes no argumentan acerca de los derechos que la Constitución señala en términos generales, sino que van al grano respecto de cuáles son los hechos concretos de este caso que son relevantes para la decisión que se debe tomar. Y esto es un elemento muy importante tener presente. Una argumentación efectiva y el trabajo efectivo en la audiencia supone la focalización y la concretización de los argumentos y de los hechos y el derecho que se invoca. En ambas audiencias, otra característica común, se aprecian grados importantes de contradictoriedad o controversia entre las partes. Es decir, tenemos partes que, sobre todo en el caso de la norteamericana, se pone derechamente a la petición que está presentando la Fiscalía. Aquí uno puede apreciar dos versiones de contradictoriedad. Una versión mínima de contradictoriedad en donde, por así decirlo, una vez que una parte el juez le permite a la otra poder decir cuáles son sus argumentos, y una versión máxima o más intensa de contradictoriedad que creo sea fuertemente en el ejemplo de Jesse Williams, en donde, por así decirlo, el juez está promoviendo permanentemente el debate entre las partes. No espera que termine la argumentación del fiscal para ver cuál es la opinión de la defensa. Cuando el fiscal está hablando, en algún momento el juez le da la posibilidad a la defensa para que ratifique o niegue lo que el fiscal está señalando. Este es un tipo de contradictoriedad que permite depurar información y generar información de más calidad. ¿Por qué? Porque permite ir testeando punto a punto la calidad o la veracidad de la información. También, evidentemente, hay contradicción cuando luego de un largo argumento la contraparte tiene derecho a intervenir. Pero este nivel de contradicción muchas veces no permite que se depure tanto la información, porque si yo he hablado 10 minutos y he dado todos mis argumentos muy extensamente, probablemente va a ser mucho más difícil que mi contraparte se haga cargo sistemáticamente de ellos y pueda objetarlos o pedir precisiones, porque es una gran cantidad de información la que me tengo que hacer cargo en una dinámica muy interactiva y muy cruel, digamos, para el abogado, porque me supone ir recibiendo mucha información y luego poder procesarla de una forma en que me permita presentar mi punto de vista. En consecuencia, si bien este modelo, como digo, permite un cierto nivel de contradictoriedad, la idea de contradictoriedad entendida en forma más intensa probablemente nos lleva hacia un modelo más parecido a Jesse Williams. En ambos casos, como digo, en todo evento hay contradictoriedad y este era el punto que me interesaba destacar. En ambas audiencias, fíjense, hay publicidad. Lamentablemente, en el caso de la audiencia en Chile había poca gente. Pero había gente en el público y la puerta estaba abierta, es algo que no sale en el video, para que cualquier persona pudiera entrar a dicha audiencia. La idea de publicidad queda claramente expresada en la audiencia del caso Jesse Williams. Ahí podemos ver que la sala de audiencias tenía mucha gente esperando. Algunas personas estaban viendo esa audiencia. En otra parte de la película se ve que la mamá de Jesse Williams está esperando en la sala de audiencia, en tanto que otras personas probablemente están por otras audiencias que va a haber inmediatamente después de
la de Jesse Williams. Lo importante es que me interesa destacar es que la publicidad, como pueden ver en el caso del sistema norteamericano, genera algunos costos. Había cierto ruido, un poco de desorden en la sala, pero esos costos parecieran mínimos con el valor que intentaba proteger la publicidad y por eso, no obstante, entraba y salía gente, el juez permitía ello porque tomarnos en serio la publicidad supone que estemos dispuestos a tolerar ciertas molestias que necesariamente va esta a generar o podría eventualmente generar. Un sexto punto que me interesa destacar respecto de ambas audiencias es el impacto que tiene la organización de la sala y el tribunal en la dinámica de las audiencias. En el caso de Jesse Williams, si ustedes pudieron observar, los litigantes litigan muy cercanamente al juez, están probablemente a 1 metro, 1,5 metros de pie, lo que creo yo es un factor central para explicar la dinámica tan interactiva e informal que se da. Cuando el litigante está parado tan cercano al juez, no tiene tiempo para las grandes frases sacramentales. ¿Por qué? Porque la cercanía física va a facilitar la comunicación. El hecho de estar parado probablemente también va a constituir un incentivo físico para no alargar los argumentos, ni para apoltronarme en una silla o en un escritorio, revisar papeles y elaborar grandes frases sacramentales. Esto, en consecuencia, esta distribución física, por así decirlo, de la sala de audiencia, tiene un impacto en la dinámica de la misma, que es algo que tiene matices distintos en el caso de la audiencia en Chile. La organización de la sala en la audiencia en Chile, como ustedes pueden ver, es más clásica de lo que uno puede encontrar en Latinoamérica. Partes que están sentadas en un escritorio que se encuentra a cierta distancia entre el juez, 3-4 metros, lo cual formaliza más la relación y hace que la dinámica sea un poco menos interactiva y un poco más rígida, lo cual, como hemos visto, se paga en otros costos para el sistema, como el alargamiento de las audiencias. Con esto nuevamente no quiero decir que un sistema de audiencia suponga que necesariamente tenga que estar parado. Ambos modelos son válidos, ambas formas de organizar la sala son válidas. Mi punto es que, no obstante ser válidas, producen ciertos efectos que algunas veces, ¿cierto?, pueden afectar la dinámica del sistema o no, y uno tiene que tenerlo presente cuando en consecuencia diseña la audiencia y diseña el funcionamiento que van a tener las salas de audiencia. Y el último punto que me interesa destacar de ambas audiencias, porque esto vamos a seguir revisándolo con detalle en lo que viene en el módulo, tiene que ver con que en ambas la audiencia concluye con una decisión que toma el tribunal, que toma el juez, en el caso concreto de ambas. Se trata de una decisión inmediata. El juez no se va a su sala de audiencia a reflexionar sobre esto, sino que sobre la base de la información que está puesta ahí en la audiencia, él está en condiciones de decidir lo que ha sido sometido a su criterio. Esta decisión, en ambos casos, en esta decisión inmediata, en ambos casos es adoptada en forma exclusiva sobre la base de la información que fue entregada ahí. Si bien es cierto, ambos jueces parecen tener algunos papeles sobre el escritorio, estos papeles en general no contienen información relevante del caso. En el caso chileno, básicamente, la información que tiene el juez enfrente es la información de quién está pidiendo la audiencia y de qué tipo de audiencia se trata, pero no tiene información sustantiva sobre el caso. Lo mismo ocurre con la audiencia en el sistema norteamericano. La información que ambos jueces toman para decir el caso es la información que las partes produjeron ahí. Y como decía, este es el núcleo duro de la idea o de la metodología de audiencia. Una metodología destinada a producir información de calidad para generar también decisiones de alta calidad del tribunal. Y en ambos casos no solo hay una decisión, sino que hay una breve fundamentación de la decisión, y este también va a ser un tema que analizaremos incluso críticamente respecto a uno de los casos que vimos con más detalle en lecciones posteriores de este módulo. Por ahora, para concluir esta lección inicial, déjenme recapitular y dar algunas conclusiones generales de lo que hemos examinado hasta el momento. En primer lugar, la idea de que la oralidad en el juicio, la oralidad en un sistema procesal penal acusatorio, significa que en las etapas previas al juicio hay que establecer un sistema de audiencias. En segundo lugar, las audiencias suponen un cierto modelo de hacer las cosas para los diversos actores que no es puramente la verbalización de ideas. La audiencia tiene varias funciones, varios objetivos, y para satisfacer estas funciones y objetivos hay varios componentes que son necesarios de la misma.
y estos componentes incluyen no solo la verbalización de ideas, sino que un conjunto de otras cuestiones que revisamos, como por ejemplo contradictoriedad, publicidad, inmediación y un cierto formato de cómo los actores tienen que comportarse. En tercer lugar, una tercera idea que me parece que queda clara de lo que hemos revisado hasta el momento, es que hay diversos modelos que en forma concreta se pueden ejecutar para llevar adelante un sistema de audiencia. Y todos ellos son perfectamente válidos en la medida en que se respeten ciertos principios básicos o ciertos componentes básicos que son los que configuran la audiencia, que me parece que son los que hemos revisado en el desarrollo de esta lección. Y finalmente, que no obstante las diferencias y que conceptualmente tal vez las ideas que hemos discutido pueden parecer complejas, en todos los casos la audiencia es un acto relativamente sencillo y bastante acotado en el tiempo. Audiencia en etapas preliminares, en etapas previas al juicio oral, no es sinónimo de algo complejo, sino que es algo bastante sencillo al final de ejecutar. Por cierto, supone un entrenamiento y capacitación y algunas cuestiones de organización que vamos a revisar a lo largo de este programa, pero en su producto final resulta una instancia de actuación relativamente sencilla y muy acotada en el tiempo. Vimos sistema norteamericano 2 minutos, caso chileno donde se resolvían 3 cuestiones muy relevantes para el proceso. De hecho, el proceso termina con esta audiencia al momento en que el juez aprueba la suspensión condicional del procedimiento y dura 9 minutos. Los aspectos centrales de esta clase están contenidos en un PowerPoint que está disponible en el programa de e-learning, en el cual ustedes pueden imprimir y pueden hacer anotaciones para retener algunas ideas. Va a ser importante para ustedes que retengan con bastante detalle el contenido y las incidencias que se plantearon en los 2 ejemplos de audiencias que analizamos, porque a lo largo de las distintas lecciones que cubren este módulo estaremos haciendo referencias permanentes a ellas y además realizaremos algunos ejercicios que suponen manejo de información. Con todo, una de las ventajas que ustedes dispongan de esta clase en un material grabado en video es que ustedes van a poder reproducirla en sus computadores o en un DVD cuantas veces sea necesario para poder realizar los ejercicios que veremos en las lecciones siguientes. Para concluir esta lección, ustedes van a encontrar algunos materiales complementarios también disponibles en la plataforma de e-learning que profundizan sobre el diagnóstico crítico acerca del estado de implementación de la oralidad de los sistemas de audiencia en los procesos reformados en la región sobre la base de estudios empíricos que ha realizado el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. En las lecciones siguientes iremos con más detalle a analizar los aspectos de dinámica interna de la audiencia, como también algunos problemas legales en la configuración de las mismas.